Bueno, amigos, buenas tardes. Saludamos al ingeniero Marcelo Ianito. Ingeniero, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Carlos. A vos, saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Ingeniero, usted está en estos momentos en Carmen de Areco, ¿verdad? Carmen de Areco, efectivamente, Carlos. Soy Perfecto. de Ha Carmen, fabricado, nacido aquí. nacido y criado. Ha fabricado dos respiradores, ingeniero, que han sido donados al Hospital de Carmen de Areco. ¿Es así la información? Es así la información. Son equipos que no solamente los hice yo, que sino se hicieron con el aporte solidario de todo el pueblo. Esto surgió, viste, que a inicios de pandemia. No sé, se desconocía un montón de cuestiones y se veía lo que estaba sucediendo en Europa. Y se observaba que el 2% de la población necesitaba ser respirada y no alcanzaban los respiradores. Estábamos reunidos en el comité de crisis de acá del municipio de Carmen de Areco, al cual me habían llamado a participar, y le escuchamos a la directora de salud, la doctora Damiano, indicar esa cifra, que el 2% de respiradores se tenían que, digamos, que necesitar, o sea, se necesitaba. Y bueno, yo hice una cuenta en el aire. Eso era una barbazada, equivalía a 180 respiradores en el caso de que el COVID atacara a toda la población de Areco. Entonces, bueno, estábamos ahí, estaba el director adjunto del hospital, el administrador adjunto del hospital, Carlos Balleteros. Y bueno, en función de ese desafío y de las perspectivas, nos pusimos a pensar cómo podíamos aportar en una solución o en un borde de solución, de modo tal de que nuestra gente en Carmen de Areco y también en la región pudieran tener, digamos, algún tipo de contención si esto se llegara a desatar. Y es así que Final- me puse en contacto con el... Sí, no sí, digo, Carlos, te escucho. finalmente lo lograron después de un trabajo que imagino les debió haber llevado un tiempito hacerlo, ¿no? Efectivamente, nos llevó cerca de un año. Hubo gente que colaboró, digamos, en esto, donando sus horas. Por eso no es un logro solamente mío, sino de un montón de gente que también le puso el hombro a la pandemia. De fábricas que donaron materiales, que abrieron sus puertas, se pusieron a disposición. Realmente los respiradores son un logro, pero más importante que eso fue lo que logramos hacer en el sentido solidario. Yo pienso que eso realmente es rescatable, porque intentos por fabricar respiradores se hicieron un montón, pero la solidaridad que se puso acá en nuestro pueblo fue espectacular, una cosa impresionante. Torneros que donaron 20 días de su tiempo para terminar partes, y bueno, y así fuimos haciendo. Carlos, así se hizo, se implementó. Ingeniero, los dos respiradores están a disposición, digamos, de la gente que lo necesite en el hospital. Ahora le pregunto, ¿la idea es seguir generando respiradores El, o esos dos y listo? En su momento la idea surgió por una cuestión, en definitiva, de crisis, de dotar a esta guerra de elementos, a que la gente no tuviera que morirse como se morían en Italia y en España, en definitiva esperando en los pasillos porque no podía ser atendida, porque no había ni respiradores ni médicos. Nosotros tuvimos la ventaja de ver la historia del día después, Claro. y de ver, en definitiva, de que eso se pudiera administrar mucho mejor. A Dios gracias, se administró muy bien la crisis y no hubo la necesidad que se hubiera requerido. Ahora, de haberse complicado, nos hubiera tenido, en definitiva, firmes, aportando nuestro granito de arena con lo que demostramos podemos hacer. Pero no es un logro Claro. mío, te vuelvo a repetir, Carlos. Esto de la comunidad de Carmen de Areco, porque tiene un sentido muy solidario y muy específico. Obviamente, ahora se abren otro tipo de puertas porque la buena semilla hace que salgan buenas plantas. Esto es como todo. Uno aporta para bien y recibe para bien. Esto es así. ¿Me entendiste? Pero originariamente
obedeció a una cuestión de ayudar, de tratar de sacar lo mejor para que evitar, en definitiva, que la gente, que los carmeños, que los vecinos de Carmen de Areco se murieran, en definitiva, por falta de elementos. Claro. Eso fue lo que nos motivó. Hicimos dos respiradores. Dos modelos distintos. Si querés te cuento un poquito. Dime. Sí, cuéntame. Sí, te escucho. ¿Te cuento? No, Básicamente lo que se pensó... Sí, Carlos. Dime. No, lo escucho. Después le pregunto. Bien. Básicamente lo que se pensó en ese momento, no había una producción intensiva de respiradores y ahora tampoco la hay. Los respiradores que se fabrican en la República Argentina, en Córdoba, son respiradores microprocesados de alta generación de una tecnología muy importante y no están preparados para ser fabricados en serie. O sea, en cantidad. Son como Ferraris, como Ferraris, y tienen la producción de una Ferrari en muy baja cantidad. ¿Se entiende? Tal es así que las dos fábricas en ese momento llegaban a implementar solamente 70 respiradores por mes. El mundo estaba requiriendo enormes cantidades de respiradores. Entonces, los precios de los respiradores pasaron de $2.000 a $35.000. Las fábricas externas estaban saturadas y el problema que había en la Argentina, en definitiva, era de que no se podía compensar la demanda de respiradores. Cuando vos tenés una guerra, porque esto es una guerra, ¿se entiende? Empezás a tener restricciones de los elementos porque todos se centran en esos elementos que son estratégicos. Entonces hicimos un respirador que no dependiera de partes importadas, o sea, que dependiera de partes nacionales, totalmente analógico, con una electrónica sencilla, que puede modificarse y transformarse en un respirador para ser fabricado en cantidad de a miles, ¿se entiende? Y con una característica especial, que el personal de salud se puede capacitar en el respirador en 15 minutos y no requiere una alta calificación, cosa que los respiradores de alta línea requieren un cierto tiempo de calificación porque son máquinas muy especiales, muy específicas. Ese fue el 555, es un respirador de terapia intensiva que tiene toda la alarmística que tiene que tener un respirador de terapia intensiva con esas características. Y habíamos hecho otro respirador, ese lo trabajamos acá en Carmen de Areco junto a Fabio Murature, inicialmente, que hasta donde me pudo acompañar, un técnico en electromedicina de Giles, que fue uno de los contactos que hizo Carlos Valleteros para unificar el tema, ¿no? Y junto con Carlos Vittori, que fue el jefe de terapia intensiva de nuestro nosocomio. Y el otro de los respiradores, el Hornero O, que nosotros llamamos Hornero O, hicimos un diseño que estaba basado en utilizar las capacidades y las fuerzas vivas de los pueblos, los metalúrgicos y los estudiantes de colegios secundarios. Es un apretambú que está basado en un motor de limpia parabrisas y utiliza como electrónica el Arduino, que es un microprocesador muy extendido en los estudiantes de secundaria, de modo tal de constituir los elementos del pueblo en una primera línea de ataque ante la necesidad de respiradores, de cantidad de respiradores. O sea, le sacamos los motores de limpiaparabrisas a los autos, agarramos hierro cuadrado y chapa y nos ponemos a fabricar respiradores, como para zafar, como para evitar que las enfermeras estuvieran con un ambú apretando con la mano. Entonces hicimos algo que apretara el ambú mecánico, con control de frecuencia, con control de tiempo de inspiración, con realimentación de velocidad, o sea, no tan sencillo, o sea, una cosa bien hecha, y con control de volumetría también. Esa era la primera línea de ataque, que eso la trabajó mi hijo Gonzalo Llanito, que también es ingeniero, mecánico industrial en La Plata, con un amigo, ingeniero electrónico en La Plata. Diseño, y ellos hicieron los diseños. Ellos después del trabajo se ponían a trabajar en esto, y ese chico abandonado 3 meses, 4 meses de su tiempo a efectos de que nosotros contemos con esa posibilidad. Igual que Fabio Murature, prácticamente estuvo viniendo de Giles a Carmen de Areco en tiempo efectivo cerca de 2 o 3 meses
trayendo partes y ayornándome en la cuestión, porque vos calculás que yo tengo algo de experiencia en la prueba y en el error y en transformar inventos a la realidad, porque tengo una historia en eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Vos tenés que meterte en el tema para solucionar. Entonces, partes de respirador trajo Fabio Maturano, partes de elementos que tenía en preparación, ahí fuimos aprendiendo. Carlos Vittori nos mostró en terapia intensiva los respiradores que había funcionando, los cicladores. Entonces se armó una conjunción muy virtuosa de lo que se trató en definitiva es de colimar y llegar al gozo. Iván Villagrán intentó fuertemente conseguir el financiamiento en la provincia de Buenos Aires. Desde un primer momento siempre estuvimos en contacto. El hospital donó cargas de oxígeno y puso a su disposición llevar y traer los tubos. ¿Se entiende? Tratamos todos en la medida de nuestras posibilidades de colimar en el objetivo que hemos concretado. Ahora, ingeniero, yo lo escucho hablando con tanta seguridad, tanta firmeza en lo que dice, y uno que no entiende nada de esto, dice, no debió haber sido sencillo, más allá de pensarlo, de idearlo y de plasmarlo luego en esa creación, porque se necesitaron muchas manos, muchas horas y también mucha inteligencia, ¿no? Sí, no es sencillo. Fundamentalmente no fue sencillo para nada el sistema analógico, porque cuando decimos analógico, para que la gente lo entienda, porque la gente por ahí no entiende lo que es analógico, es que el control del respirador, o sea, todo lo que sea la alarmística y todo lo que sea el comando que controla que el respirador sea preciso. Preciso significa que el respirador, cuando vos le ordenás algo, haga siempre lo mismo. ¿Se entiende? Todo eso responde a circuitos electrónicos. La programación es a través de un circuito electrónico. Entonces, ¿eso qué sucede? Para poner a punto eso, para hacer que el circuito responda a lo que uno quiere, uno va y viene con el circuito. ¿Se entiende? Entonces, la puesta a punto es más tediosa, porque vos no podés modificar las relaciones de control o lo que tenés que controlar mediante un programa con un microprocesador. Por eso fue doble el trabajo en la puesta a punto para cerrar, digamos, la etapa en el 550. Temas analógicos desarrollar y vos le encontrás el camino, ¿se entiende? Digamos, eso después multiplicar es multiplicar el mismo circuito, pero llegar a los mismos circuitos y a las mismas bases de puesta a punto, verificando los parámetros. No te olvides que esto lo hicimos todos con partes fabricadas en el país, que tuvimos que aunar, que ensamblar, que no eran partes específicas de la electromedicina. Utilizamos partes industriales, utilizamos válvulas industriales, utilizamos mezcladores de gases industriales, utilizamos mangueras industriales. O sea, usamos elementos comunes. Un respirador, todos los medidores de caudal, las traducciones mecánicas a electrónicas de los mandos, y fundamentalmente tiene cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, vos desenganchás la manguera, el hombre está respirado, desenganchás la manguera y saltan alarmas. O sea, eso tiene digamos, control integrativo de caudal de salida y hecho en forma analógica. Hicimos un trabajo que si algún electrónico de la década del 70 lo ve, se le caen las lágrimas, ¿viste? Porque precisamente tratamos de dar una solución elegante utilizando elementos que podemos conseguir en cualquier casa de electrónica de un pueblo, como en Sarmiento, como acá en Roque Lima tenemos una persona muy conocida que se llama Roque Lima, la Casa Meca, vamos a Casa Meca y conseguimos los materiales. Esa fue un poco la idea, Carlos, y a Dios gracias, y gracias a la solidaridad de nuestra gente y todo el esfuerzo, lo pudimos concretar. Yo le quería acotar hace algunos minutos algo que usted dijo que es totalmente cierto. Cuando todo esto comenzó en Europa, cuando veíamos esas fotos de la gente muerta prácticamente
afuera o en el ingreso de un hospital, o médicos que decidían a quién darle el respirador y a quién no. Normalmente se hacía por edad, y sabemos que es así, se ha dejado morir gente porque no daban abasto. Ahí fue donde surgió la idea, ingeniero, de hacer los respiradores para que esto no pase aquí. Claro, de la desesperación, de tratar de ayudar, en definitiva, porque se venía una maroma que no se sabía, digamos, qué era. Se nos pierde el audio, ingeniero. Ingeniero, tiene silenciado el micrófono. Fíjese que lo tiene silenciado, me está marcando a mí, por eso es que no lo escuchamos ahora. El icono del micrófono hay que tocarlo para poder habilitarlo nuevamente. No sé, tal vez dentro de algún mensaje o alguna llamada. Esto suele pasar. Ahí está, ahí está. Sí, lo escuchamos. Sí, básicamente se desconocía el alcance de la pandemia y lo que podía llegar a afectar, ¿viste? O sea, vos calculás que a mí me preocupaba mucho, yo estaba con Víctor y una persona de muchísima experiencia en terapia intensiva, que fue director de nuestro hospital. Yo observaba el temor, o sea, no el temor, no el respeto que le tenía este terapista muchísimos años a la cosa por lo que estaba escuchando de otros terapistas. Y cuando un bañero tiene miedo a meterse, o sea, observa, o sea, respeta, digamos, las aletas de tiburón que andan en el mar, ¿me entendés? Es complejo el tema, no sé si me entendés. Cualquiera de nosotros puede, pero cuando cuando personas de ese nivel, de esa característica, que están acostumbrados a nadar entre muchísimas enfermedades dentro de la terapia intensiva, le tiene respeto, a mí me llamaba la atención. Entonces fue en función de eso que uno hizo lo que hizo y sintió en definitiva que hizo lo que sintió, porque fue eso. Uno hace yo hice lo que sentí. Yo y toda la gente que me acompañó, sin buscar reconocimiento, sin pensar en lo económico. O sea, ese no fue nuestro objetivo en esos días. Nuestro objetivo fue imaginarnos que nuestra madre podría estar en una cama de terapia intensiva y que no fue respirador o de respiración, le podía traer un problema mayor. Entonces pensamos en ese sentido. Tampoco pensamos en la homologación de la ANMAT, en la certificación de entes, ni nada por el estilo. Porque se entiende que de no existir respiradores homologados o certificados como tiene que estar, ante la no existencia, porque no dan las cantidades, es preferible tener un respirador que ande muy bien, que no esté homologado, a no tener absolutamente nada. Claro. Las homologaciones y todo ese tipo de certificaciones llevan muchísimo tiempo. Si nosotros pensábamos en las certificaciones, no hubiéramos hecho absolutamente nada. Y vos fíjate lo que está pasando con las vacunas, que se están homologando sobre la marcha, están venciendo tiempos de 10 años en un año. Y me parece perfecto, porque si no, es imposible, digamos, evitar que se muera la cantidad de gente que se está muriendo con esa porquería. Entonces, bueno, en ese sentido obramos y operamos, y bueno, y alumbramos, y bueno, y un montón de gente, en definitiva, de mi pueblo, digamos, está contenta por el tema, y yo me siento contento, ya te digo, porque hice lo que sentía. Eso. Y los compañeros que trabajaron conmigo también lo hicieron. Y eso es importante. Después veremos, ingeniero, se abren posibilidades. Sí. No, le preguntaba si nunca se llegaron a utilizar los respiradores. Nunca. Gracias a Dios. No se llegaron a utilizar. Se llegaron a utilizar.
a cuatro respiradores que se completaron con 6 de terapia intensiva, y después el gobierno de la provincia y la nación trajeron 6 respiradores más. Siempre la administración de la pandemia estuvo en el orden de 6 respiradores de terapia intensiva, así que no hubo necesidad. Gracias por el logro conjunto de toda la sociedad argentina. Esto no es no solamente por un gobierno, sino porque la sociedad argentina, haciendo buen caso, y no como hicieron los italianos, del manejo de la pandemia, se metieron en las casas, se cuidaron, evitaron que esto se expandiera, y las curvas de contagio dieron, digamos, muy bajo contagio en el tiempo. Entonces permitió que el sistema de salud acompañara. Pero bueno, nosotros ¿qué hicimos? Una reserva fría. Si se complicaba, teníamos esa posibilidad, un plan B, que es muy útil, digamos, que es muy útil contar, ¿no es cierto? Porque hubiéramos podido, de alguna forma, acompañar, digamos, el beneplácito de la población, ¿no? Que se hubiera enfrentado ante la falta de respiradores a una situación muy dura y muy crítica. Y en esto se administró bien la pandemia. Bueno, también se complicó el tema del financiamiento un poco de base, porque obviamente vos calculás que los objetivos de pandemia pasaron a ser otros. Y bueno, Fabio, por ejemplo, que me estaba acompañando, me tuvo que dejar de acompañar, porque vos calculás que tenía prácticamente después del trabajo 3, 4 viajes por semana, digamos, desde Giles a Carmen de Areco. Así que bueno, en la última etapa, digamos, Fabio no me pudo acompañar, pero tenía el compromiso con mucha gente de mi pueblo que había donado su tiempo, su mano de obra y su granito de arena, como para completar y concretar lo que habíamos iniciado. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, y bueno, y ahora estamos en ese estadio, y ahora, bueno, estamos a través de la provincia de Buenos Aires, abriendo las puertas a un convenio que puede llegar a ser muy importante, digamos, para la zona si se llega a dar, un convenio de producción de estos elementos, para tratar de traducir esta obra de bien que hicimos en un bien a la humanidad, porque estos respiradores pueden ser la base de folleto de respiradores de alcance de la Organización Mundial de la Salud, por la característica que tienen, porque pueden ser producidos en masa y tienen un costo que es inferior a la Fórmula 1, digamos, que se fabrica en el país. O sea, países como todos los países africanos, los países europeos, digamos, que tienen serios problemas de hacerse de cantidad de estos elementos. O sea, todos aquellos países donde la Organización Mundial de la Salud les da una mano, tratando, en definitiva, de que la humanidad compense con las desigualdades y nos permita ir a todos hacia algún lado. Así que bueno, pero eso es digamos, estamos en ese estadio en este momento, ¿no es cierto? Y muy contentos. Ingeniero, le hago una pregunta importante, ingeniero. Gonzalo, Valentina... Sí, Carlos, no te escuché. ¿Me escucha ahora? Sí, te escucho. ¿Escucha? Bueno, una pregunta importante. Sí, te escucho. Bueno, Gonzalo, sí. Victoria y Valentina y Anito, ¿quiénes son, ingeniero? Porque están viendo la nota, por eso le digo. Gonzalo, son hijos míos. Son hijos míos, son mis hijos, a los que, obviamente, a los que como todo padre amo. Gonzalo es ingeniero mecánico e industrial, está trabajando en La Plata, y mis 2 hijas están en 4º año de medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Y te quiero, ¿Valentina? Y en esto, Valentina son 2 gemelas, Valentina y Victoria. Mira usted. Las 2 estudian medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Es más, ahora van a formar parte de la legión de vacunadores o de personas, digamos, relacionadas con la vacunación, porque va a ser masiva la vacunación. Y hablando a lo pueblerino, va a tener que salir a vacunar hasta el cura, ¿viste? No van a alcanzar las enfermeras. Entonces, bueno, sí. Están preparando
estudiantes universitarios, Uy, se nos cortó, qué pena. Justo cuando estaba diciendo el ingeniero que para mí se le terminó la carga en el celular, justo cuando estaba diciendo el ingeniero que iba a tener que salir a vacunar hasta el cura, porque la vacunación va a ser masiva. Bueno, el ingeniero Marcelo Ianito es de Carmen de Areco, con él estamos charlando. Él, junto con un grupo de gente, no solamente él, fabricó 2 respiradores. Vamos a hacer un poquito de tiempo, por ahí se puede volver a conectar si es que no se le ha terminado la carga en la batería, como decía. Fabricaron 2 respiradores en aquel momento, cuando la pandemia comenzaba, cuando muchas cosas de las que hoy conocemos en aquel momento eran desconocidas, y cuando veíamos fotos, videos y recibíamos información de Europa donde los respiradores no alcanzaban, había mucha gente contagiada del COVID-19, iban a los hospitales, pero no llegaban se está conectando el ingeniero, no llegaban a ser atendidos por una cuestión que no había respiradores para todos. Por eso es que el ingeniero y un grupo de gente, ahí lo estamos recuperando. Ahí sí, ahí estamos nuevamente en el aire, ingeniero, se nos había cortado. Me estás poniendo canchero en esto, Carlos. Es impresionante lo que estoy aprendiendo. No, te decía que le quería agradecer a mi familia el aguante y fundamentalmente a la más parecida a mí, que se llama Victoria, con la cual hemos tenido varios encontronazos en esta pandemia. Me tuvo que aguantar muchas veces, ¿viste? Porque somos muy parecidos y uno a veces no está bien emocionalmente, o sea, se llega cansado a la noche, lo que fuera, y bueno, gracias a ellos también es que esto se ha logrado, porque han podido contenerme, han podido ponerme el hombro, y bueno, y se han comportado como la familia que amo, ¿no? Así que mi reconocimiento a toda mi familia por el apoyo que han hecho. Le muestro un par de mensajes más, ingeniero, que tenemos de gente de Capitán Sarmiento. Teresita, que dice felicitaciones. ¿Cómo no? Así que vaya las felicitaciones para usted. Muchísimas gracias, Teresita. Y otro más de Nora, que dice felicito al señor Ianito y a su familia. Gente de Capitán Sarmiento que le acerca. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias. Un gustazo, ingeniero, ¿eh? La verdad que lo felicito a usted y a toda la gente que trabajó, porque ahí muestran la solidaridad, el corazón y la inteligencia. Usted dijo una frase que creo que no ha pasado desapercibido, cuando dijo, uno podía pensar que su mamá necesitaba, que la mamá de uno necesitaba un respirador y no lo había. Por eso también, eso seguramente le ha dado fuerzas y motivos para generar todo esto, ¿no, ingeniero? Sí, efectivamente. Ponerse en el lugar de otro, ponerse en el lugar que está padeciendo, y también haciendo honor a toda la gente y el personal de salud que participa, que uno donó su tiempo, puso su inteligencia, la de y estuvieron al lado de ese. Entonces, hay que estar a la altura, y yo también pensé en ellos. Acá en Carmen de Areco, enfermera muy valiosa. Nos llega mal el audio, ingeniero. Cuestión de todos esos. A ver, vamos de vuelta. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí lo tengo, ahí estamos. No, te decía que toda esa gente de salud estuvo expuesta continuamente a esto, y no éramos. Se han muerto, se murió excelente persona, muy conocida en mi zona, dejó su vida en el servicio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mínimo comparado con la entrega que ha hecho esa gente, y tenemos que estar a la altura. Por eso, hasta que esté la vacuna, hasta que realmente, podamos liberarnos de esa cosa maldita, tenemos que pensar en los que entregaron la vida
Y hacer honor a eso, cuidarnos, usar el barbijo, tomar las medidas, no relajarnos. Es muy difícil, yo sé, yo entiendo que es muy difícil, que manejamos, digamos, manejarnos encerrados o con limitaciones es complejo, nos tensa, nos lleva a situaciones de cabeza medias complicadas, pero tenemos que pensar que lo que hay que cuidar es que muera la menor cantidad de gente posible. Y en lo posible, cuidar a todos esos luchadores del sector de salud que ponen salud a disposición para que nosotros estemos bien. Le muestro un mensaje más, ingeniero. Manuel de los Santos dice: felicitaciones por la solidaridad y pasión, ingeniero. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y Valentina no quiere quedar afuera de lo que usted dijo también, ¿no? Del aguante de la familia, ingeniero, que ha sido fundamental para que esto se transforme en realidad. Por supuesto, claro que sí, porque vos calculá que no fue solamente mi solidaridad, también es la de mi familia, ¿viste? Ahorros, plata destinada hacia cierto tipo de cuestiones, se canalizaron, en definitiva, al tiempo efectivo para que esto fuera realidad. Entonces, esas decisiones no son solamente mías, son de mi familia que me apoya también. Por lo tanto, estoy orgulloso, en definitiva, de que ellos sean más solidarios que yo todavía. Ingeniero, le mando un abrazo grande, que lo felicito de corazón. Quedamos a su disposición para lo que necesite y créame que para mí ha sido un gusto estos 32 minutos de charla con usted. Fuerte abrazo, Carlos. Gracias por tu entrevista y saludo a la hermosa gente de Capitán Sarmiento. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Adiós.